bienvenida toda persona que desee cruzar el umbral para conocer los misterios, los enigmas y los portentos de nuestro mágico. Crucemos el umbral y veamos qué hay más allá de la otra puerta. Bueno, como siempre es un placer recibirles en nuestro México Mágico para compartir las leyendas que hoy escucharán. Y para iniciar tenemos una historia muy singular que aconteció en el norte del estado de Guerrero y que se refiere al perrito fantasma de las grutas de Cacahuamilpa. Bueno, pues este lugar se encuentra al norte del estado de Guerrero y el día de hoy es un parque nacional conocido como el Parque Nacional de Cacahuamilpa. Este lugar desde tiempos ancestrales fue un lugar sagrado y es un sistema de grutas que está constituido por aproximadamente 90 galerías, de las cuales solo están abiertas al público 20, en un tramo de 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de vuelta. Pero en tiempos muy ancestrales, los grupos chontales provenientes de la nación olmeca de la costa del Golfo ya realizaban en este sitio rituales y ceremonias que tenían mucho que ver con el inframundo. Recuerden que los olmecas, a los que yo llamo los señores de lo sobrenatural, son personajes muy sensibles a las expresiones energéticas de la tierra, y se dice que aprendieron a percibir a través de su piel las modificaciones energéticas que acontecen en los sitios legendarios. Pero bueno, más allá de todo esto, en el siglo XIX hubo muchos arqueólogos, una vez que se dio a conocer este sistema de subterráneos con ríos muy caudalosos, que de hecho yo sospecho están muy vinculados con las grutas de la Estrella y muy probablemente sean parte del mismo sistema. Y si fuera así, este conjunto de subterráneos sería uno de los más grandes, extensos y espectaculares de nuestro planeta. Bueno, pues resulta que en el año de 1934 hubo un arqueólogo a quien le llamó mucho la atención que había rumores de mucha gente que intentaba meterse a estas grutas, pero desaparecían. Al parecer, las crecidas de los ríos subterráneos sorprendía a estos intrépidos aventureros y curiosos que eran arrastrados hasta desconocidos niveles en el inframundo de esta región tan sagrada. Bueno, pues este arqueólogo en aquella época, llamado Alberto Camarena, una vez que llegó con toda la intención de realizar un levantamiento topográfico para poder mapear y dejar un registro de las dimensiones, las alturas y toda la información técnica necesaria para conocer bien este complejo subterráneo, llegó a la comunidad de Cacahuamilpa acompañado de un noble, grácil y muy leal mascota que era un perrito. Bueno, pues resulta que una vez que él estaba dentro y que comenzó su trabajo técnico, se dice, de acuerdo a la creencia, que este entregado y comprometido arqueólogo, en soledad, y una vez que comenzó a realizar sus registros topográficos, tuvo un accidente y se lesionó. Al parecer tuvo que arrastrarse por grandes trechos hasta que se dio por vencido y murió. Su perrito seguramente intentó hacerlo reaccionar, y al ver que su dueño estaba muy mal, seguramente para esto ya sin vida, el perrito corrió a la comunidad para buscar ayuda, y se dice que las personas que lo vieron de inmediato con su imaginación supusieron correctamente que algo le había pasado a Alberto Camarena. Así que, guiados por el perrito, quienes había ido a pedir auxilio, el perrito los llevó justo a donde se encontraba su fallecido dueño, pero lo extraño es que el cadáver
estaba cubierto de piedras de pequeño tamaño. Hasta la fecha no se sabe si fue el propio perrito el que fue acumulando las piedras para poder cubrirlo en lo que traía ayuda. Y estas personas comenzaron a quitar las piedras y una vez que terminaron, muy asombrados descubrieron que junto a Alberto Camarena también estaba el cadáver de su mascota. Y una vez que intentaron ver dónde estaba el perrito, ya jamás lo volvieron a ver. Por ello se dice que en realidad quien fue a pedir ayuda para salvar a su amo, el perrito, no era otra cosa que su propio ente espiritual, una especie de noble y leal fantasma que hasta la fecha se sigue apareciendo en algunos trechos de las grutas donde se ve a un hombre iluminando sus pasos con una lámpara de petróleo y seguido de su sobrenatural y leal compañero, un noble perrito que hasta la fecha es famoso por ese acto de amor, ese acto de nobleza, y hasta la fecha se le sigue contemplando y respetando. Vayan a las grutas de Cacahuamilpa. Actualmente se realizan conciertos, se hacen expediciones muy interesantes y es un lugar cómodo, seguro y lleno de misterios. Los artefactos que los arqueólogos han encontrado cada vez hablan más de extensas galerías que, como ustedes pueden ver en las fotografías, son espacios suficientes hasta de 30 o 40 metros de altura, donde tranquilamente puede caber una parroquia. Así que conciertos, conferencias y recorridos turísticos nos hace percibir el poder de los ríos subterráneos, que hasta la fecha son las venas de la madre tierra que retumban, y en temporada de aguas, esa fuerza líquida se asoma por una cueva que está en la parte baja de un cañón, donde uno se vuelve infinitamente vulnerable ante el poder de este poderoso torrente que transita bajo la piel de la tierra madre. Bueno, pues, por favor, denle like, suscríbanse y compartan. Y aprovecho el momento también para mandar nuestros saludos del equipo de La Otra Puerta y su servidor Gabriel Moreno, a Cristina Colín, a Mariana Greenmore, a Marta Irene Rodríguez, a Nula Moon, a Graciela Reyes, a Inés Chaván, a Connie Sánchez, a Benjamín Eduardo Ruiz y Daniel Oscar Dena 7301, y también a Margory Jones de Sudamérica, de la República de Venezuela, así como a Jorge Inés Black de Haití. Y bueno, pues hay muchos mensajes y agradecemos su colaboración para seguir nutriendo su programa. Ahora vamos al siguiente suceso, que es verdaderamente insólito. Este suceso aconteció en los años 40 en la Ciudad de México. Bueno, en aquellos años estaba aconteciendo el milagro mexicano. Había mucha capacidad económica, Pemex empezaba a aumentar la riqueza de la patria, se edificaban grandes edificios como pueden ver ustedes en las fotos, y en aquellos años llegó a la Ciudad de México un alemán, nada más y nada menos que Harry Wickede, que era un seguidor y un practicante de las artes de la mortificación, que él aprendió primero a manejar y luego exhibir, que vulgarmente se les conoce como faquires. Bueno, este señor Harry en aquella década pues llegó a México y justamente en la calle de San Juan de Letrán, hoy conocido como el Eje Central, en 1943, si mal no recuerdo, y un 26 de agosto, se ordenó colocar una carpa con una sala, que era el lugar donde este alemán, este faquir europeo, decidió crucificarse. ¿Sí escucharon bien? Crucificarse, para lo cual él utilizó 3 clavos de oro de aproximadamente 15 centímetros de longitud, y lo que él hizo fue permitir que se le clavaran los pies con 2 clavos, uno en cada pie, así como en su mano izquierda. Y su objetivo era permanecer en esa posición
crucificado 100 días. Bueno, pues en el día 10, el día 15, figuras muy importantes y famosas de nuestro México, como Maximino Ávilo Camacho, así como Pedro Infante, Antonio Badú, Irma Dorantes y muchos reporteros y gente en general se dieron cita en esta carpa en la cual se cobraba la entrada. Pero este hombre, pues como ven en las fotografías de la época de los diarios que circulaban en la ciudad, llegaban personas incluso a conversar con él. Él amablemente pues daba respuesta a todo lo que se les preguntaba, pero este espectáculo de mortificación conmovía a mucha gente y la verdad es que el morbo también hacía lo suyo. Eran filas y filas de este faquir alemán exhibiendo su sufrimiento, para lo cual él se había preparado por mucho tiempo, dado que en Europa estos espectáculos llevados a cabo por él pues hacían que esto fuera un gran negocio. Y a pesar de que Harry el Fakir hacía todo lo posible por sobrellevar su dolor, su postura, ese poder no le sirvió de gran cosa, porque justo en el día 20 se comenzó a poner muy mal. Tan mal que él empezó a pedir ayuda, fue desclavado, fue llevado a un hospital para intentar sanarlo, pero fue vencido por los más insignificantes enemigos y poderosos a la vez, microbios. Microbios que causaron en él tal infección, por lo cual se deduce que los clavos, aunque eran de oro, no impidieron que se introdujeran en su cuerpo microbios que causaron una letal infección. Y poco tiempo después, ya en el hospital, Harry, el Fakir, perdió la vida ante estos minúsculos enemigos, y este episodio pasó a la historia como parte de los sucesos insólitos de nuestro México mágico, de nuestro México casi sobrenatural en este aspecto y además surrealista. Así que si ustedes se asoman para buscar la historia del Fakir Harry el Fienke, verán que es un hecho histórico que simplemente es parte de los sucesos que impactan la sensibilidad de toda la historia de las personas que vamos armando los sucesos inquietantes, insólitos de nuestro México mágico. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, no sin antes sugerir que no dejen de viajar. Y aprovecho la ocasión también para desearles, el equipo de La Otra Puerta y su servidor, una feliz Navidad. Justamente las piñatas son emblemas que, por si no lo sabían, representan lo siguiente, inventadas y creadas en la comunidad del pueblo de Acolman, Estado de México, que son piñatas con 7 puntas que representan los 7 pecados capitales. Y por ello, los únicos que pueden golpear una piñata que representan esas 7 vulnerabilidades del ser humano, opuestos a las virtudes, los únicos de alma pura son las niñas y los niños. Por eso, de acuerdo a la tradición, son los únicos que pueden golpear a las piñatas para quebrar el mal y seguir brillando en el milagro de la vida bajo el contexto de estas celebraciones. Así que les deseamos, de todo corazón deseamos para ustedes una tranquila, elevadamente espiritual Natividad y una placentera y familiar Nochebuena. Bueno, pues nos encontraremos pronto, un poco más allá de la otra puerta. Hasta muy pronto.